a medio camino entre secta, mafia. Y si lo llamamos de otra manera, lo llamamos de otra manera, pero el objetivo de Dios, patria... Tan oscuros, son tan tenebrosos. En esta serie original de Podium Podcast conoceremos cómo el Yunque forma parte de una red internacional que amenaza a las democracias de todo el mundo. Soy Miquel Ramos y soy periodista. Escucha todos los episodios en Podium Podcast. Dios, patria, Yunque. La ley de amnistía para los líderes del procés en Cataluña sigue su camino parlamentario, pero su tramitación está provocando un choque institucional como no habíamos visto. Hemos mirado a países vecinos en Europa para entender cómo esa concesión al olvido de ciertos delitos que acompañó el paso de dictaduras a democracias o la descolonización se ha usado para desactivar conflictos políticos en Portugal, Italia y Francia. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿qué nos dicen otras amnistías políticas europeas? Para entender cómo han aplicado otros vecinos europeos las amnistías políticas, voy a hablar con mis compañeros corresponsales en Italia, Francia y Portugal. Hola, Dani. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empiezo contigo, Daniel Verdú, corresponsal del País en Roma. En Italia hay una ley de amnistía. ¿En qué momento se decidió? ¿Qué estaba pasando? Bueno, hay una ley de amnistía que se aprobó en el año 1946 y que ha ido variando levemente y se decidió proclamarla por decreto porque Italia acaba de proclamar la República Italiana después de la Guerra de Liberación y después de los años del régimen fascista. Entonces, en aquella época, en Italia había un gobierno de concentración que presidía Alcide De Gasperi y el ministro de Justicia era Palmiro Togliatti, que era el secretario del Partido Comunista, además. Entonces, Togliatti, con esa autoridad de ser comunista y de ser un poco la parte perjudicada durante los años del régimen, pensó y llegó al acuerdo de que era una ley útil para que el país pudiese mirar adelante y reconciliarse después de aquellos años de represión. ¿Y en ese proceso político nuevo hubo consenso? Bueno, hubo consenso porque el gobierno era de concentración y aquello se aprobó en el Consejo de Ministros por unanimidad, por un decreto. Luego, más adelante, las amnistías, hasta creo que en 1990, las decidía el presidente de la República, luego tuvieron que aprobarse en el Parlamento, también por una mayoría cualificada de 2/3, pero en ese momento, como el gobierno era de concentración, ya, digamos, las decisiones se tomaban en el Consejo de Ministros y cuando se aprobaban es porque tenían el consenso necesario. O sea que acuerdo en lo político sí que había, pero ¿y en la calle qué decía la gente? En la sociedad, como sucede un poco con este tipo de leyes, no hubo tanto consenso, porque evidentemente toda la gente que había sido represaliada y que había sufrido la severidad del régimen fascista, pues claro, pues no le parecía bien que muchos de esos funcionarios tuviese esa medida de gracia. Con el tiempo, y eso es un poco también la esperanza comparado con lo de España, que evidentemente también puede generar ahora una división, se demostró que la medida había sido positiva y a pesar de que Italia tiene todavía una herida abierta con ese periodo, fue utilísimo para poder tirar hacia adelante y que el país pues bueno, pudiese construirse de una manera moderna y sin ese rencor como mínimo de primera generación que todavía tenía. Pero has mencionado otras amnistías. ¿Fueron amnistías políticas también? No, amnistías políticas propiamente con esa finalidad de reconciliación social después de un conflicto político y bélico, en este caso no ha habido más que aquella. Las otras, que fueron bastante abundantes, hubo creo 27 hasta 1990, que es cuando se cambió la manera en la que tenían que aprobarse, tenían un carácter económico y muchas veces de puro vaciamiento de las cárceles. Entonces se concedían amnistías que incluso a veces eran solicitadas por los papas en años de jubileo y en años, digamos, santos, ¿no? Donde, bueno, pues había que aprovechaban la petición casi de clemencia papal para vaciar cárceles que no en ese momento ya estaban demasiado llenas. ¿Y otro tipo de perdón por parte del gobierno se ha aplicado? Ha habido, además de esas amnistías que te comentaba, muchos indultos e indultos, digamos, masivos. Pero como sabéis, la diferencia fundamental entre un indulto y una ley de amnistía es que el indulto no cancela el delito, cancela la pena. En cambio, la amnistía sí, con lo cual permite que esas personas que fueron condenadas se sientan, digamos, de nuevo reintegradas en esa sociedad o que se haga una especie de tabula rasa. Es un poco más parecida a la de la transición española, la que hubo en Italia en ese momento.
Gracias, Dani. Vamos a escuchar el caso de Portugal. De acuerdo, un abrazo. Un momento, enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Soy Teresa Constenla y soy la corresponsal de El País en Portugal. El 25 de abril de 1974, un grupo importante de oficiales de las Fuerzas Armadas portuguesas, en especial capitanes, dieron un golpe de Estado contra la dictadura que llevaba casi 50 años en el país. Fue un golpe pacífico, sorprendente, y que consiguió derrocar la dictadura sin que hubiese ningún tipo de enfrentamiento ni baño de sangre, y además consiguió parar las guerras coloniales que Portugal en aquel momento tenía en 3 países africanos: Guinea, Mozambique y Angola. El movimiento de las Fuerzas Armadas que tumbó la dictadura fue básicamente un movimiento asambleario, pero también tenía una pequeña dirección. Entre las personas que estaban al frente de ese movimiento figuraba un oficial de artillería llamado Otelo Saraiva de Carvalho. Y Otelo fue la persona que redactó a solas el plan de operaciones para ejecutar el 25 de abril. De ahí que su papel en la Revolución de los Claveles sea tan importante, porque fue la persona, digamos, que delineó todo el plan operativo que se desplegó ese día y que acabó siendo un auténtico éxito. La Constitución portuguesa, que se aprobó después de la Revolución de los Claveles, establece que el órgano competente para poder conceder amnistías es la Asamblea de la República, que es el Parlamento portugués. Y la primera ocasión en la que emplearon esta potestad fue en el año 1979, cuando se aprobó una ley de amnistía político-militar para amnistiar, para perdonar las infracciones criminales y disciplinarias de tipo político que se habían cometido después del 25 de abril de 1974. La siguiente amnistía fue muchísimo más polémica. Se aprobó el 2 de marzo de 1996 para perdonar a 48 condenados del grupo terrorista Fuerzas Populares 25 de abril. Esta amnistía fue un empeño muy directo y muy personal del entonces presidente de la República, Mário Soares, que sobre todo pretendía sacar de la cárcel a Otelo Saraiva de Carvalho, el mismo que había redactado el plan operativo del golpe de Estado que tumbó una dictadura de casi 50 años. A partir del 25 de abril, Otelo se metió en política y cada vez fue radicalizando más su planteamiento ideológico. Y Otelo defendía una democracia popular, directa, que no tenía un modelo muy claro, no había ningún país que pudiese servir de modelo, él cogía ideas de aquí y de allá. Era un modelo por inventar, pero bueno, que estaba alineado con una visión de extrema izquierda. Algunos de los militantes de extrema izquierda que se sentían decepcionados con los acontecimientos que habían seguido al 25 de abril y que decidieron dar el paso de ir más allá y empezar un combate con las armas, ¿no? Entonces crean un grupo terrorista, el que se llama Fuerzas Populares 25 de abril, es activo durante los años 80 y que mata a 18 personas. Otelo nunca reconoció su pertenencia al grupo terrorista, siempre lo negó, pero fue juzgado con los principales integrantes de la banda y fue condenado a 15 años de prisión, en lo que se consideró el juicio del siglo en Portugal. En Portugal se interpretó que la amnistía impulsada por Mário Soares,
un intento de Soares de sacar de la cárcel a Otelo Saraiva de Carvalho. Él no quería un símbolo de la revolución en prisión. La ley fue muy polémica, fue presentada y defendida en la Asamblea de la República por el Partido Socialista y aprobada gracias a su mayoría, pero tuvo enfrente a todos los partidos de la oposición que hicieron unas exposiciones muy encendidas contra la naturaleza y la finalidad y los beneficiarios de la ley de amnistía. La ley significó el perdón de 48 condenados por pertenecer al grupo terrorista. Se perdonaron el delito de pertenencia a banda armada, pero no los delitos de sangre que fueron juzgados posteriormente. El proceso fue un proceso totalmente distinto y se prolongó tanto en el tiempo que en la práctica no llegaron a entrar en prisión ninguno de los culpables porque se consideró que ya era muy difícil determinar quiénes habían cometido los atentados. Hola, Marc. Hola, Ana, ¿qué tal? Marc Bassets es el corresponsal del País en París. Cuéntame, en Francia, ¿cuántas amnistías ha habido? En Francia ha habido muchas amnistías a lo largo de la historia y también en el periodo histórico más reciente, desde la adopción de la Constitución del 58, que es la Constitución actual. Esta Constitución incluye el reconocimiento de la amnistía y esto explica que haya habido bastantes amnistías, pero hay dos amnistías importantes, políticas, se puede decir, amnistías de carácter político que podrían compararse con la amnistía de España, con sus parecidos y sus diferencias. Ambas amnistías, que ha habido desde el 58, conciernen colonias o antiguas colonias francesas. La primera es por la Guerra de Argelia y la independencia de Argelia del año 62, y la segunda por Nueva Caledonia, que son estas islas del Pacífico, las antípodas de Francia, que siguen siendo un territorio de la República Francesa, pero en fase de descolonización. En Argelia, ¿para quién se planteó la amnistía política? Bueno, inicialmente en Argelia, después de una guerra muy cruenta y de la independencia del año 62, se planteó la amnistía para todas las personas implicadas en infracciones y delitos de sangre durante la guerra. Y esto incluía a combatientes por la independencia de Argelia que estaban prisioneros de Francia, como también, y ahí es el caso interesante e importante para Francia, a miembros del grupo de extrema derecha OAS, que son las iniciales de la Organización del Ejército Secreto. Era un grupo que cometió actos terroristas formado por militares y algunos de alta graduación, como generales del ejército francés, que estaban en contra de dar la independencia a Argelia y se opusieron por medio de la violencia, incluso llegando a atentar contra el presidente de la República y héroe francés, el general de Gaulle. Recuerda en cierto modo al caso de los GAL en España, ¿no? Esas agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado contra ETA y su entorno entre el 83 y el 87. No sé si funcionaba parecido la OAS de Argelia. Podría haber ciertas similitudes en el sentido de que eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. No todos, había civiles también, pero muchos militares. Pero en el caso francés de la OAS, atentaban e iban en contra de la política del Estado francés y llegaron a hacer, como decía antes, a hacer atentados contra el general de Gaulle y a intentar un golpe de Estado contra la Francia democrática de Gaulle. ¿Y cómo fue el proceso para concederles la amnistía? ¿Hubo consenso? Bueno, lo curioso de la amnistía de la OAS, de la Guerra de Argelia y de la OAS, fue que fue una amnistía en varias etapas y cada una abarcaba más personas, incluía a más amnistiados, ¿no? Al principio, la primera ley fue del año 62, coincidiendo con la independencia de Argelia, y la última llegó en el año 68, después de los hechos de mayo del 68. Hubo oposición en la izquierda, sobre todo al inicio de las primeras amnistías tras la independencia, porque quedaban libres muchas personas que habían participado en torturas también contra militantes de izquierda argelinos y franceses. Pero tengo la sensación, un poco también leyendo los documentos de la época y las crónicas y los libros de historia, que generó mucho debate, pero Francia tenía ganas de pasar página. Argelia era independiente
Y cuando salieron los últimos liberados por esa amnistía, entre ellos el general Raúl Salan, un general muy importante en la historia de Francia y que era el cabecilla de la OAS, el hombre salió de prisión y pasó el resto de su vida en un ámbito privado sin entrar en política. Je me suis insurgé et c'est ainsi que je suis rentré en prison. Général Raoul Salan, est-ce que vous regrettez? Mencionabas al líder de la organización, a Raúl Salan. Estamos escuchando, este es un audio de 1972 en la radio francesa. Decía que no se arrepentía de nada y que lo volvería a hacer. Sí, es un documento muy interesante, es una entrevista muy larga que le hicieron cuando ya había salido libre. Él había llegado a estar condenado a muerte por sus actos y por los actos golpistas en los que había participado también. Y cuando le preguntan cómo ve retrospectivamente su pasado y si se arrepiente de algo, dice, no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. Esto no suena, ¿no? Me hablabas también de otra amnistía política al otro lado del planeta, en las islas de Nueva Caledonia, en el Pacífico. Allí, ¿qué hecho motivó esa amnistía y para quiénes? A mediados de los años 80 se creó una situación en Nueva Caledonia de enorme tensión. Incluso se habla de casi guerra civil. Y esto desembocó en el año 88 en un episodio muy violento. Primero, el asalto de una gendarmería en Nueva Caledonia por parte de independentistas kanakos que tomaron rehenes y hubo un asalto por parte de los gendarmes de la cueva donde estaban guardados estos rehenes y el balance fue terrible. 21 muertos, entre ellos 19 independentistas kanakos, es decir, autóctonos de Nueva Caledonia, 2 militares franceses muertos, 4 gendarmes más. À 2 jours du scrutin, la tension est encore accrue en Nouvelle-Calédonie où 8,000 militaires... Y esto que escuchamos es un telediario de la televisión pública francesa de 1988, donde explicaba la noticia del asalto a la cueva donde estaban los rehenes de los independentistas kanakos. Estos hechos fueron amnistiados en 2 tiempos, curiosamente como en Argelia, progresivamente. Primero hubo una amnistía que no incluía hechos de sangre y en 1990 se aprobó en la Asamblea Nacional la amnistía general para todos los hechos cometidos en estos años. Y en ese proceso tan largo, ¿cómo se tomó la oposición esa propuesta del gobierno? En el voto de la Asamblea Nacional, la oposición votó en contra. Gobernaba el Partido Socialista entonces y desde el centro hasta el centro-derecha y la derecha votaron en contra. Incluso llevaron esta amnistía al Consejo Constitucional, que es el Tribunal Constitucional en Francia, pero el Consejo Constitucional dijo que la amnistía era perfectamente legal y se aprobó. Es curioso, Marc, que en ambos casos que me has contado, Argelia y Nueva Caledonia, fueron amnistías por sucesos que se produjeron fuera de la Francia metropolitana, ¿no? En otros territorios, en colonias. Sí, en ambos casos se trataba de colonias, Argelia más próxima a Francia, Nueva Caledonia en las antípodas, y esto es una diferencia con el caso español a mi modo de ver. Otra es, como decíamos, que la amnistía está en la Constitución francesa de forma explícita, y después en ninguno de estos casos hubo todo el debate que ha habido en España sobre la transacción parlamentaria o política entre partidos para formar un gobierno. Quedaron fuera estas amnistías de negociaciones de mayorías parlamentarias o de formaciones de gobiernos. Gracias, Marc. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.